El término de islas de calor se refiere a que justamente la ciudad genera de forma aislada, porque es solamente la ciudad y todo el entorno tiene un comportamiento diferente. Entonces, isla se refiere a que justamente es un punto dentro de un mar de una temperatura diferente. Entonces, se genera una isla en, por ejemplo, en lo que era un bosque, lo que era una selva o lo que era un desierto. Esa isla, que es la ciudad, tiene que ver con el cambio en las superficies que generamos con la urbanización, y esos cambios en las superficies pueden generar aumentos o disminuciones de temperatura. Y eso tiene que ver con justamente cómo es el entorno y cómo construimos nuestras ciudades. La aproximación que tuvimos en este trabajo fue de la utilización de imágenes satelitales para analizar 33 ciudades argentinas que nunca se había hecho antes. Y esto es muy importante en lo que tiene que ver con el bienestar humano dentro de las ciudades. ¿Por qué las ciudades son más calientes que los entornos? Esa es la pregunta más importante. ¿Podemos hacer algo para que eso sea diferente? La elección de las ciudades estuvo principalmente definida por la cantidad de habitantes que tenían. Eran todas ciudades con más de 30.000 habitantes. Y a su vez decidimos elegir ciudades que representen a la Argentina en sus diferentes contextos ambientales. Entonces tomamos ciudades de Jujuy hasta Neuquén y desde Mendoza hasta La Plata, cubriendo la mayor parte de la superficie argentina. Lo primero que hicimos fue describir el patrón de las islas de calor en Argentina. Y nos llevamos muchas sorpresas, porque descubrimos que las islas de calor funcionan de manera diferente, si es de día o de noche, y de acuerdo a la estacionalidad también. No es lo mismo cómo funcionaban durante el verano que durante el invierno. Durante la noche todas las ciudades son consistentes, todas tienen islas de calor. En promedio son 1,5 grados más calientes que su entorno, mientras que durante el día vimos muchas diferencias entre sí. Hay las ciudades que están más cercanas de lo que es el monte argentino, que es Neuquén, San Juan, Catamarca, encontramos que pueden actuar como islas de frío durante el día. En promedio en todas las ciudades son 0,72 grados más caliente. Esto quiere decir que hay mucha variabilidad también entre las que son islas de calor y islas de frío que nos generan ese promedio tan bajo. Y cuando empezamos a analizar por qué había tantas diferencias durante el día como islas de calor e islas de frío, vimos que, por ejemplo, la cercanía a fuentes de agua, cursos de agua, variaba mucho la temperatura dentro de las ciudades. Un ejemplo muy claro que vimos fue la diferencia entre Corrientes y Resistencia, que están una enfrente de la otra, sin mucha diferencia de población o de extensión entre sí, pero que se ven hasta 2 grados de diferencia entre una y la otra, principalmente por el efecto del agua, que atempera la temperatura dentro de las ciudades. La principal aplicación que tienen estos resultados es comprender a las ciudades en cómo éstas se desarrollan y cómo éstas impactan en diferentes contextos ecológicos o ambientales, y poder dar herramientas para lo que es la planificación urbana, de cómo impacta el crecimiento de una población y de una ciudad en cuanto a su densidad, si generamos ciudades más densas y altas con edificios o más extensas, o si generamos más espacios verdes concentrados, o aumentar la proporción de arbolado urbano, por ejemplo. Estas son las principales líneas de trabajo que se desprenden a partir del primer análisis regional que hicimos con Martín. Este trabajo es muy exploratorio y hay mucho por hacer todavía.